Hola mis queridos amigos de Tauro, bienvenidos a este su canal Sami Tarot. El día de hoy te quiero invitar muy cordialmente que te suscribas al canal, a que le des like a este video y que actives la campanita para recibir tus notificaciones. Quiero hacer una oración de agradecimiento el día de hoy por todas aquellas bendiciones que hemos recibido. No importa cuál haya sido tu bendición este año, sí, con respecto al dinero, a la salud, al amor o todas. Si eres un suertudo y una suertuda y estás bien en todos los aspectos de tu vida, dar gracias por todo aquello que hemos recibido es una base fundamental para recibir más abundancia. También quiero dar gracias por todas aquellas bendiciones que están por venir, aquellas que ya están sobre nuestras cabezas y que nuestro corazón, nuestra alma, nuestros sentimientos presienten que ya están ahí cerquita, cerquita. Bueno, voy a comenzar la lectura del día de hoy. Bueno, primero quería hablarles acerca de qué consta esta lectura, este horóscopo el día de hoy. La primera parte, para aquellas personas que están en una relación en este preciso momento, no importa si están en contacto cero, lo importante es que tengan esa persona especial en su corazón. La segunda es para los solteros y la tercera para la economía. Si esta lectura no resuena contigo, déjala pasar, devuélvela al universo con muchísimo amor, con todo ese amor que fue entregada a ti en algún momento. Si tú tienes algún pedido de oración, algo por lo cual tú quieres que yo ore, con muchísimo gusto lo puedes hacer en los comentarios de este video. Bueno, vamos a ver, voy a iniciar la lectura para mis queridos amigos y amigas que en esta ocasión se encuentran en una relación. No importa si están en contacto cero con esa persona especial, lo importante es que tengan ese sentimiento por esa persona, esa conexión con esa persona. Quiero que pienses en tu persona especial en este preciso momento mientras yo barajo tus cartas. Las puedes nombrar en voz alta, en voz baja, no importa. Lo importante es que conectes con tu persona especial. Bueno, esas cuatro primeras cartas es lo que siente por ti tu persona especial, lo que espera de ti y lo que piensa de ti tu persona especial. Las cuatro siguientes cartas es lo que les espera a ustedes en un futuro más bien cercano y el consejo de sus guías espirituales. Bueno, tu persona especial está muy confiado o muy confiada de sus sentimientos, o sea, sabes realmente qué es lo que siente por ti. Es una persona que ha tenido que enfrentar ciertas dificultades, ciertos embates para poder tener esta relación contigo, pero es una persona que realmente te quiere, es una persona que confía en ti y que confía también en sus sentimientos. ¿Qué espera de ti tu persona especial? Que las cosas sigan más adelante, que tú des un paso, que aceptes también dar ese paso si es esa persona la que te lo propone, que des un paso más adelante para que la relación de ustedes logre trascender ya, que logre madurar la relación de ustedes. ¿Qué piensa de ti tu persona especial? Que eres una persona totalmente maravillosa, que eres una persona que no es tan complicado ni eres tan complicada, que eres una persona que sabe, no sé, resolver los problemas sin tanto drama, sin tanto complique en la vida de ustedes dos. Bueno, veamos a ver qué les espera a ustedes como pareja, como relación en un futuro más bien cercano, cercano. Al parecer, uno de ustedes dos va a cometer una imprudencia bien grande. Bueno, la peor imprudencia que se puede cometer en una relación es mentir, la infidelidad. Va a haber una infidelidad de parte de ustedes dos, de uno de ustedes dos o de los dos. No sé qué sea lo que esté pasando en este preciso momento que vaya a desembocar en una infidelidad en un futuro más bien cercano. Esto a ustedes les va a causar un bajonazo en la relación de ustedes, que muy seguramente ustedes piensen la posibilidad de terminar la relación. Bueno, lo que yo les puedo decir en esta ocasión, mis queridos amigos y amigas que están en esta relación, en este preciso momento, si ustedes ven que hay algo que está fallando en esta relación y ustedes quieren continuar con la relación, corríjanlo ya mismo. Ya no esperen a que las cosas se pongan más graves, a que ya no haya solución para querer tomar cartas sobre el asunto. Si ves algo que está fallando, tal vez rencores reprimidos, cosas que no se hablan, no están hablando con la verdad, tal vez no se están tratando con la suficiente franqueza, el amor, la paz, la tranquilidad y el respeto que ustedes dos se merecen, porque todo el mundo merece respeto en cualquier tipo de situación y de relación en la cual ustedes estén.
Entonces hablen, que todo se arregla hablando y solucionando las cosas totalmente a tiempo. Cuando a uno no le gusta algo de la pareja de uno, uno con mucho amor, con mucha delicadeza, se lo puede decir a esa persona especial sin causarle daño, sin ser irrespetuoso, de una manera muy amorosa, decirle qué es lo que realmente te está pasando. Bueno, para que esta situación de este engaño que se les vea a ustedes en un futuro más bien cercano no se les presente. Cultive su vida espiritual. Perdón, recibimos la visita bastante abrupta de mi gatito Nihash, que es el que se le ve la colita por ahí. Bueno, bueno, perdón, después de la visita de mi gatito Nihash, que ya se fue, ya recibió su cariño y se fue. Bueno, lo que les estaba diciendo, cultivar su vida espiritual es totalmente fundamental para tomar decisiones sabias, certeras y de una manera tranquila en determinado momento. ¿Cuál es el consejo de tus guías espirituales? Que ustedes se unan más, que si la decisión de ustedes es seguir adelante, que tomen cartas en el asunto ya mismo, que hablen, que se compenetren el uno al otro, que se digan todo lo que se tengan que decir con mucho respeto y con mucho amor, ¿sí? Nada de violencia, pero que hablen, que por favor hablen. Lo que les falta a ustedes es comunicación. Al parecer no es falta de amor, es falta de comunicación. Bueno, vamos a ver qué me les dicen mis angelitos a ustedes que están en esta relación. Y pues ya les digo y les he dicho en muchas ocasiones, el hecho de que salga algo negativo en la lectura de las cartas en un futuro más bien cercano para cualquier situación, no es para que ustedes le den la razón a la tarotista y esperar que eso tan negativo pase. La idea es que ustedes hagan acciones, tomen acciones para que eso negativo no se presente. Bueno, voy a ver qué me les dicen los angelitos el día de hoy. Bueno, este angelito va al punto. Dice, no te culpes, rectifica. Bueno, no pierdan tiempo dándose golpes de pecho, culpándose el uno al otro y culpándose a ustedes mismos. No, rectifiquen, corrijan lo que tengan que corregir y sigan adelante con esa relación, si eso es lo que ustedes quieren. Este otro angelito te dice, esclarecerás el misterio del alma. Mira, ustedes van a entender realmente para qué están aquí en este planeta como pareja. ¿Por qué fue que ustedes dos se unieron como pareja y cuál es el motivo de estar ustedes juntos? ¿Cuál es el camino que ustedes van a seguir? Pero yo les aconsejo muchísimo cultivar su vida espiritual en pareja y de forma individual para poder entenderlo, porque de otra manera no es muy posible. Si ustedes no creen en nada, pues crean en ustedes mismos. Bueno, esa ha sido la lectura para mis queridos amigos y amigas que están en una relación en este preciso momento. Ahora vamos con mis queridos amigos y amigas que en esta ocasión se encuentran en una relación, solteritos, perdón, que están solteritos y solteritas. Bueno, aquí ya salieron unas cartas. Estas 4 primeras cartas es lo que ustedes están viviendo ahora. Y las 4 siguientes es lo que les espera a ustedes en un futuro más bien cercano y el consejo de sus guías espirituales. Yo les digo que en esta vida nada es casualidad. Nada es casualidad y todo lo que sucede tiene su objetivo, tiene su porqué, inclusive el hecho de que las cartas vuelen solitas, ¿ya? Vamos a ver qué estás pasando tú en este preciso momento, mi querido solterito o solterita. Estás saliendo de una relación bastante turbulenta en la cual tú fuiste engañado o engañada. Una persona que a ti aún te sigue manipulando sentimentalmente y que la verdad no es muy honesta contigo o no es muy honesto contigo. Es una persona que tú aún quieres, aún tienes sentimientos por esa persona, pero la verdad yo no te aconsejo querer volver con ese sujeto, con esa persona, con este hombre, con esta mujer, porque es una persona que no va a ser honesto ni ahora, ni antes, ni nunca. Bueno, mira que hay personas, no sé, alguien a tu alrededor que te dice, no, mira, vuelve con esta persona, no importa lo que él haya hecho, lo que ella haya hecho, es una persona que quiere cambiar, que, bueno, te van a meter el cuento y todo eso, pero la verdad es que eso no es cierto, no vayas a escuchar ese consejo, porque la verdad esa persona nunca va a cambiar por nadie ni por nada, cambiaría pero por sí mismo, pero por otra persona yo te digo que no va a ser así de esa manera. ¿Qué te espera a ti en un futuro más bien cercano? Mira que va a seguir una etapa un poco difícil, un poco dura en cuestiones económicas, pero es una etapa de la que tú vas a salir muy maduro y muy reforzado o reforzada. Vas a aprender muchísimas cosas, aquellas que se deben y no se deben hacer en relación en todos los aspectos de tu vida, y eso te va a ayudar a ti
a no perder el tiempo, ¿ya? A no perder el tiempo en cosas, en situaciones o en personas que la verdad no te van a traer ni no te van a sumar, ¿ya? Lo que van a hacer es restarte, al contrario. Bueno, llega a tu familia alguna noticia muy, muy buena, una noticia que tal vez ustedes están esperando y llega realmente a tu familia. Bueno, eso en tu entorno familiar. ¿Cuál es el consejo de tus guías espirituales? Que cualquier proyecto que tengas en tu vida, que no te vayas a la loca, que no te vayas a ojo cerrado. Primero investiga en todos los aspectos de tu vida, ya sea relaciones, trabajo, estudio, negocios, lo que tú decidas hacer, por favor, primero investiga las cosas, no te metas a la ligera, podrías tener pérdidas en todos los aspectos de tu vida, ¿ya? Al conocer a una persona, tal vez no entregarte tan fácil, si es algún negocio que te proponen, bueno, investigar primero a ver de qué se trata, si es realmente rentable y que no te vayan a robar tu dinero, tus recursos. Si es cuestión de un trabajo, que te ofrezcan algo que sea legal, algo en lo cual tú puedas crecer, algo, no vaya a ser esos trabajos donde los hacen trabajar y realmente no les pagan. Bueno, vamos a ver qué te dicen mis angelitos el día de hoy, a ti que estás solterito y solterita. Bueno, vamos a ver qué te dicen mis angelitos para el día de hoy. Estos dos angelitos son maravillosos. Mira, este angelito te dice, sufrirás una transmutación. Mira, wow y super wow. Va a haber un cambio en ti de adentro hacia afuera y eso se va a ver reflejado en todos los aspectos de tu vida, en prosperidad, en todo, en absolutamente todo. Y si tú estás convencido de esto, escribe hecho está en los comentarios de este video. Solamente es que tú te dispongas porque tus guías espirituales están prestos para poderte guiar y ayudar en tu crecimiento en todos los aspectos de tu vida. Este otro angelito es el ángel de la justicia. Este ángel no tiene ningún tipo de mensaje, ningún tipo de leyenda en la parte de abajo, pero por sí habla, ya tiene la espada de la justicia en su mano izquierda y la balanza de la justicia en su mano derecha. Este angelito te está diciendo, llega la justicia para ti. Todas aquellas situaciones, personas o lo que sea que hayan sido injustos contigo, llegó la hora de la verdad, llegó la hora de que tú recuperes todo aquello que has perdido, ya sea tranquilidad, dinero, lo que sea, tu honra, todo lo vas a recuperar. Lo que no te aconsejo es que no te apegues a esa persona que ha sido como tan infiel contigo, esa persona sí, la verdad, no vale la pena. Es mejor uno orar por esas personas que le hacen a uno daño, perdonarlos a su tiempo, a tu ritmo, ya no te voy a decir, ya tienes que perdonarle en este preciso momento. No, todo es a su ritmo. Cada uno sabe lo que hay dentro de su corazón y entonces seguir adelante. Bueno, ahora vamos con mis queridos amigos y amigas que me preguntan por su economía. Estas 4 primeras cartas es lo que tú estás viviendo ahora con respecto a tu economía y las 4 siguientes cartas es lo que te espera a ti en un futuro más bien cercano y el consejo de tus guías espirituales. Bueno, en este preciso momento, mira que hay alguien, te has encontrado con una persona contemporánea contigo que ha sido bastante falsa contigo y tú has sido totalmente honesto, generoso o generosa con esta persona que la verdad te trajo bastantes desengaños. Podría ser una persona de signo cáncer, piscis o escorpio, esta que te digo que es bastante engañoso o engañosa. Ten cuidado con este personaje que la verdad no tiene muchas buenas intenciones. Tú eres una persona bastante madura y tus negocios también. No importa si tienes poca edad o mucha edad, pero ya tienes la experiencia porque has trabajado duro, eres un trabajador, una trabajadora incansable y has trabajado muy, muy duro y te has logrado un nombre en tu sector en donde tú te desempeñes económicamente. Pero mira que al parecer a ratos no te rodeas de buenas personas, a ratos te rodeas de personas que no te dan muy buenos consejos y como eres una persona tan honesta, tan, como te digo, tan sensible, piensas que los demás son así de esta manera, pero la verdad es que no es así. Bueno, tienes que también aprender de eso. ¿Qué te espera a ti en un futuro más bien cercano? Ten mucho cuidado con una persona que podría estar llegando, ofreciéndote algún negocio a tu vida. Es una persona bastante superficial y egoísta que solamente va a buscar su propio beneficio económico. No va a buscar tu beneficio económico. Tal vez te vaya a pintar, no sé, un castillo en el aire y tú vayas a confiar, pero la verdad es que no es una persona muy, muy confiable. ¿Cuál es el consejo de tus guías espirituales? Que creas más en ti, que creas en tus capacidades,
que investigues acerca de todo negocio, cualquier cosa que a ti te ofrezca, no vayas a ir a ojos cerrados, menos relacionándose con tu economía. Nunca vayas a ojos cerrados. Investiga las cosas legales, de impuestos, de permisos, para que no te vayas a llevar de pronto alguna sorpresa con un negocio que te van a ofrecer y te pongan a ti como responsable, como representante legal y que después salgas perdiendo mucho, mucho. Bueno, vamos a ver qué te dicen mis angelitos el día de hoy con respecto a tu economía. Bueno, listo. Bueno, este angelito te dice a ti, cuida tu equilibrio mental. Mira, este angelito te está diciendo que al parecer estás teniendo como muchos problemas de ansiedad, tal vez de depresión, de muchos temores. Entonces, ten mucho cuidado con esas situaciones y no los vengas como a menos, o sea, no los traigas como a menos, tal vez si la tristeza está durando muchas semanas o la ansiedad ya es como muy generalizada, si no puedes dormir, comer bien o comes mucho o duermes mucho, entonces ponle cuidado para que te pongas en manos de profesionales también. Realiza una actividad física, la que tú puedas, o una actividad lúdica donde puedas canalizar energías, acércate a tus personas amadas, duerme bien y come bien y acude a algún profesional para la salud, de la salud si ves que es necesario. Este otro angelito te dice, sé misericordioso con tu familia. Mira, hay personas de tu familia que te necesitan ahora económicamente. Tal vez sea poco o tal vez sea mucho, pero ayúdalos en la medida que tú puedas de tus recursos. Bueno, porque son personas que realmente están necesitando de ti ahorita en este momento. Bueno, mis queridos amigos y amigas, esa ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les mando muchas bendiciones y los espero en una próxima oportunidad.